Buenos días. Los sujetos procesales, las partes en el proceso, su legitimación, el lisconsorcio, la intervención voluntaria y forzosa, el análisis del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil. Todo bajo el ámbito procesal venezolano. De estos temas estará tratando mi disertación. Quien les habla, Carolina Herrera. Me propongo a discernir con claridad y sencillez la connotación, función y significación de cada uno de los sujetos que intervienen en el proceso judicial y delimitar teóricamente sus alcances. Aunque tienen diferentes denominaciones, todos ellos son aspectos de una misma institución. Sujetos procesales, su tratamiento diferenciado, solo se justifica por la necesidad de la claridad expositiva y didáctica. Pues bien, los sujetos procesales deben puntualizarse como toda persona natural o jurídica que intervienen en donde en un proceso judicial, ya sea como partes, como terceros o como intervinientes. En otras palabras, los sujetos procesales son aquellos que en el proceso jurisdiccional tienen aptitud para realizar estos procesos, cualquiera que sea su posición que ocupen en este. Desde la doctrina se puede contextualizar quienes piden en nombre propio o de otro la actuación de la voluntad de la ley frente a un proceso, por lo que adquiere la calidad de actor o de opositor. Sin embargo, igualmente, el tercero es definido por la doctrina como aquel que posteriormente se establece una relación jurídica procesal, llegada al proceso adquiriendo algunos eventos de calidad de las partes y en otros como intervinientes. Sin embargo, resalto el hecho que la intervención se dice que es aquel que por voluntad propia o forzada llega a un proceso con la capacidad de ¿qué? De realizar estos actos procesales de parte. ¿De quién? De este argumento. Entonces de allí me hago la pregunta, ¿quiénes entonces son los sujetos procesales? Entonces, ¿y quiénes son esas partes también? La respuesta sería, son sujetos procesales todos los que intervienen en el proceso. Con respecto a las partes, son las personas legítimas que gestionan por sí mismas o por medio de un apoderado el reconocimiento de sus derechos. Si el asunto es contencioso, entonces las partes son dos. La una es la que llamada en los juicios, o sea, el demandante, y la otra, aquella a quien se le reclama. En esa condición es llamado en el juicio. Por lo tanto, tenemos en ello lo que es el juez, los actores, el opositor, el tercero cuando existe, los incidentistas cuando están, los actores populares, el Ministerio Público, también todo aquel que por ministerio de la ley puede intervenir en un proceso. Todos hacen el proceso. ¿Por qué? Porque todos realizan actos procesales. Y hay que recordar que el proceso no es más que una secuencia lógica o una serie coordinada, ordenada y proyectiva. Pues bien, estos sujetos procesales entonces es una relación dinámica y lógica. A su vez, los sujetos del litigio por omisión, por supuesto, del juez, porque es el que se encarga de tomar las decisiones judicialmente reclamadas. Pues bien, entonces tenemos que las partes son los protagonistas del proceso civil, aquellos que buscan la satisfacción de una pretensión o la resistencia también a ella. Jurídicamente se distinguen entonces por su posición activa, llamado demandante, o por su posición pasiva, ¿quiénes son? Los demandados. Para ser parte entonces de un proceso se requiere la capacidad para ser parte de la capacidad procesal. Es la relación de la capacidad por las partes o por la capacidad jurídica. Entonces es la actitud para ser titular del derecho y sobre todo de las obligaciones, las cuales se adquieren. ¿Cuándo?
cuando es el nacimiento de una persona natural o con la constitución de una persona jurídica. Entonces, ¿qué hacemos con un menor de edad, por ejemplo? Este tiene capacidad para las partes, pero para la capacidad procesal o capacidad de obrar es la actitud entonces de realizar válidamente estos actos procesales por sí mismo. Generalmente en Venezuela la mayoría de edad son los 18 años, entonces este tiene capacidad plena y también tiene que tener capacidad mental. Quienes carecen de esta capacidad procesal, como por ejemplo dije los menores de edad, entonces quienes hacen parte de ellos, los representantes legales, los padres o los tutores. También quiero destacar que las sociedades irregulares, ¿quiénes son estas? Son asociaciones, son los comités que no tienen personas jurídicas o tienen personal jurídico, pero están en un juicio por medio de las personas que actúan por ellas, a las cuales los asociados o los componentes han conferido una representación o simplemente la parte de la dirección. En todo caso, aquellos que han obrado en nombre, por cuenta de una sociedad o una asociación o un comité, son personas solidariamente responsables para estos actos. Es importante tenerlo en cuenta, ya que los que están realizando la legitimación de las causas, también ya legitimación en causa, es la cualidad que debe de tener una persona para poder actuar válidamente en un proceso judicial, como parte demandante o como demandada. Esta cualidad se refiere entonces a la relación que debe existir entre las personas y el objeto del litigio. Es decir, es una relación jurídica que se discute en el proceso, lo que es la legitimación de la causa. Entonces, es un presupuesto procesal, lo que significa la existencia necesaria para que un proceso pueda desarrollarse como válidamente. Entonces, la acción directa, por otro lado, es una figura jurídica que permite a un acreedor reclamar directamente el pago de una deuda a un deudor de lo que es la deuda, lo que se necesita, lo que requiere, sin necesidad de pasar por una deuda original. La legitimación en la defensa del derecho colectivo y la difusión, aquí hablamos entonces sobre qué, sobre la capacidad de ciertas personas o entidades para iniciar ¿qué? Acciones legales en nombre de qué, de un grupo o comunidad que comparte un interés o un derecho común. Incluso si son directamente afectados por las violaciones, la legitimación activa en estos casos se extiende más allá de los individuos directamente afectados, reconociendo la importancia de proteger los intereses supraindividuales. Tomo ahora el punto sobre lo que es el interés legítimo y la parte de la cualidad, el interés procesal y el interés sustancial. Todo esto son cualidades activas y pasivas también. Es la parte formal, es la parte sustancial, es el sujeto de la acción. Son fundamentalmente o la esencia para la correcta administración de una justicia. Todos estos conceptos van a determinar que la actitud de las partes para compartir o comparecer en un juicio y obtener ¿qué? Una decisión judicial favorable, que es lo que a todos nos interesa. Este interés procesal, entonces, la relación con la acción, el requerimiento de un conflicto de ciertos intereses. Es esta cualidad de tanto activa como pasiva, de establecer una relación lógica entre lo que es el demandante y la persona demandada. Todos estos elementos, junto a la parte formal, la parte sustancial, el sujeto de la acción, son requisitos indispensables ¿para qué? Para una correcta tramitación de un proceso civil. En otras palabras, es necesario que las partes tengan interés legítimo, una cualidad para actuar en un juicio. Además, deben de tener un interés procesal en obtener que una resolución judicial y en el fondo un asunto, un interés sustancial que justifique la intervención de un proceso. La distinción entre lo que es la parte formal y la parte sustancial como el concepto de un sujeto de acción son relevantes para determinar quiénes son los verdaderos titulares del derecho en este juego.
Con respecto a lo que es la liticonsorcio, se presenta cuando en un mismo proceso intervienen varias personas, ya sea demandantes o demandados. Entonces, lo que es el liticonsorcio activo, como los demandados, y el liticonsorcio pasivo o ambas posiciones, que también pueden ser, que es lo que llamamos nosotros el liticonsorcio mixto. Por último, voy a presentar lo que es el análisis del artículo 370 del Código Procesal Civil. ¿A qué nos referimos ello? En este capítulo, en el capítulo 6, habla sobre lo que son las intervenciones de terceros. Es la norma esencial, la que nos regula la intervención de la voluntad en el proceso. Su redacción general nos señala que estos terceros podrán intervenir en una causa para poder velar por el derecho de distintas personas que discuten en este proceso, pero que guardan una conexión o un vínculo con él. Para sostener esta pretensión del demandante o de la defensa del demandado por tener un interés legítimo es en el resultado del juicio. Para hacer esto valer en un derecho propio o para impedir que otro lo haga. También se destaca la intervención voluntaria, lo tenemos en el artículo 371 hasta el 381, y lo que es la parte forzosa, que está en el artículo 382 hasta el 387. Esta intervención de terceros, entonces, es la posibilidad de que personas ajenas al proceso original se incorporen a él, ya sea por su propia voluntad, por hacer llamado en el proceso judicial para defender un interés propio o que pueda verse afectado en la sentencia. Es por ello que la intervención voluntaria se produce cuando este tercero va por iniciativa propia, solicita su incorporación al juicio, al proceso. Tenemos como, por ejemplo, un fiador que interviene en un proceso entre el acreedor y el deudor, principalmente apoyando al deudor para que éste no sea obligado a pagar. Para la intervención forzosa es todo lo contrario. Se produce cuando un tercero es llamado al proceso por orden judicial, que no se va a presentar porque él quiso, sino porque la parte la están solicitando. Esto es debido porque hay un interés legítimo o una obligación legal que debe participar. Como un ejemplo, el demandado de un juicio por saneamiento, por desalojo, que llama al vendedor original para que responda, aquí yo estoy y ya me conoce. En consideraciones generales, el artículo 370 del Código Procesal Civil nos representa un análisis al momento en que de esta intervención. No establece un lapso persuasivo para ella, para la intervención voluntaria, pero sí esto es lo que ha generado ciertos debates. Sin embargo, la jurisprudencia suele aceptar la intervención mientras tanto que el proceso no se haya concluido por sentencia definitiva y firme. Además, aunque cada tipo de intervención tiene sus particularidades, el Código establece un procedimiento común para que las partes intervinientes y de oposición en el liticonsorcio puedan asimismo determinarle en la demanda. Es por ello que estos artículos es crucial para la tutela judicial efectiva. Ya hemos visto cómo la incorporación de todos estos terceros tienen un interés legítimo en el proceso, asegurando que la sentencia no sea inoponible o que no sea perjudicial sin haber tenido las oportunidades de defenderse todo. Hemos visto también a través de esta disertación que el estudio de los sujetos procesales, las partes, la legitimación, el liticonsorcio y las diferentes formas de intervención en el proceso civil venezolano es trascendental o es esencial o es importante para comprender que la dinámica de la administración de la justicia, el Código de Procedimiento Civil, en particular este artículo 370, nos va a proporcionar esas herramientas necesarias para la inclusión de todos los interesados en el proceso. ¿Qué es lo que vamos a tener con ello? Garantizar una defensa de los derechos y obtener una sentencia justa y eficaz. Bueno, muchísimas gracias.